Qué precioso himno, ¿verdad que sí? Y que creo que va muy bien con la enseñanza de esta noche. Estamos estudiando la iglesia primitiva y es muy fácilmente nos podríamos extraviar de esa idea al meternos más a fondo en la vida de Pablo. Son tan impresionantes las historias de Pablo y sus experiencias en el ministerio que realmente dominan la última parte del libro de Hechos. Pero Pablo todavía, a pesar de que fue usado tan grandemente, representaba a los demás apóstoles, representaba el Señor Jesucristo y representaba la iglesia en acción. Lo encontramos al apóstol Pablo en Atenas, bajo circunstancias que él no escogió. Estaba esperando a sus compañeros, a Silas y a Timoteo. Pero al estar esperando y mirando la ciudad, andar caminando como un turista, mirando esta ciudad que él había leído en libros y había escuchado de este lugar muy impresionante. Este lugar, Grecia o Atenas, hermanos, no era una ciudad metropolitana, no era un lugar donde quizás probablemente no tendrían más que unos 10,000 habitantes. Pero era el centro, hermanos, de todas las escuelas y filósofos de esos días. Y él está caminando por la ciudad y mirando todos sus templos, diferentes templos de sus diferentes dioses de idolatría y tantos diferentes dioses falsos. No pudo más que comenzar a predicar la verdad. Él quería esperar a Timoteo y Silas, pero no podía callar. El Espíritu Santo había conducido a Pablo al seno de las escuelas más influyentes de esos días. Era la ciudad de Pericles y Zenón, Epicurio y Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos filósofos que trascendían realmente los tiempos de esos, aún en esos días, eran los que tenían y hacían libros de estudio sobre las filosofías diferentes. Pablo conocía de sus enseñanzas porque recordemos, él estudió a los pies de Gamaliel. Era el centro del intelectualismo de su tiempo. Allí estaba Pablo. El Espíritu Santo lo había llevado allí, hermanos. Pablo, siendo un hombre culto y educado, él había leído de la poesía de estos escritores atenienses y conocía algo de la historia de la ciudad de Grecia. La filosofía greco-romana. ¿Y por qué es greco-romana? Es porque aunque Grecia no fue conquistada por Roma, por decir, porque no era un país o un pueblo que tenían que tumbar, pero obviamente el reinado de Roma cayó sobre Grecia en esos tiempos, y Roma tanto le gustaba y tanto le impresionó Grecia que en vez de eliminar esa cultura, adoptaron la cultura de estas personas y lo mezclaron con las prácticas romanas. Y de ahí sale el greco-romano. La idea de esa filosofía era tan influyente que influenciaba no solo sus tiempos como cultura y sociedad, sino de ahí se formó mucho de nuestras costumbres hoy en día. Muchas de las costumbres políticas y sociales nacieron de esa cultura grecia. Por ejemplo, el sistema de votación. Los de allí, los de Atenas, se dicen los grecanos, se dicen los de Grecia, atenienses, ellos inventaron ese sistema. La presentación local y estatal. Fue una idea que nació de esa cultura. Las costumbres, hermanos, ¿sabe que de ahí nació la idea de tener un desayuno, un almuerzo y una cena en la tarde? ¿Sabía usted que de ahí salió la idea de ropa interior? Ellos lo inventaron, ellos lo hicieron popular. Antes la gente no usaba ropa interior, pero de ahí salió la idea. Es tantas diferentes, ¿sabe? El corazón o los padres de la medicina popular vienen de allí, de Grecia. Por eso Hipocracia o la Hipócrate el juramento que todo doctor tiene que hacer para ser doctor, ese hombre es de Grecia, de este lugar, de esta filosofía.
y tantas otras cosas que los Juegos Olímpicos, la idea de los deportes actuales de hoy en día, las palabras, mucha de la terminología que usamos hoy en día. Para que entiendan, hermanos, Pablo no nomás estaba visitando otro lugar. No nomás estaba por accidente visitando un grupito ahí, unas personas ahí. Estaba visitando, el Espíritu Santo lo había llegado, hermanos, al encuentro más urgente y más importante de su ministerio, que impactaría, hermanos, las generaciones venideras. Este encuentro no fue por coincidencia. Dios había llamado al hombre perfecto para esta tarea. Pablo, estudiado bajo los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, dice la Biblia, si había alguien que podía hablar con este tipo de personas metidas en tantas filosofías y trasfondos religiosos, era el apóstol Pablo. Lo encontramos inmediatamente en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y también en las plazas cada día. Pablo no se detenía, andaba por todas partes discutiendo y predicando a Jesucristo. Enfrenta a los filósofos de Epicurio, y que había fundado, escuche, una escuela de pensamientos que defendían el placer como el objetivo principal de la vida. Los epicúreos habían considerado una locura de la noción de la resurrección de un cuerpo después de la muerte, que era una ridiculez, era una locura, porque la filosofía de ellos era: comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfruten la vida al máximo, deleítate tus placeres, haz lo que quieras, no te amarres a solo una mujer, no te amarres a solo un hombre, haz todo lo que te deleite el cuerpo hacer, porque mañana moriremos. Esa era la filosofía de esta escuela de pensamiento, lo cual la realidad es de que esta filosofía todavía hasta la fecha permanece disfrazada a través de diferentes filosofías. La otra escuela que se encontró aquí Pablo era la de Zenón. Había formado una escuela estoica, que era de la filosofía panteístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creían que la razón humana, escuchen, la razón humana penetraba y guiaba todas las cosas. Era la esencia divina de nuestro cosmos. Para que entendamos, de aquí surgió la filosofía: haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Era la filosofía principal y fundamental de esta escuela de pensamiento. Es decir, si un hombre dice que el color blanco no existe y él dice que solo el color negro, pues entonces tenemos que ir por lo que él dice, porque él dice que es solamente negro. Y hermanos, estas filosofías quizás suenan un poco familiares a nuestros días, porque han impregnado en nuestras escuelas y nuestros libros, hermanos, y la ideología de hoy en día, el humanismo y el secularismo y tantas cosas, hermanos, que han afectado aún nosotros los creyentes. Batallamos entendiendo la palabra de Dios, creyendo en los preceptos fundamentales de la palabra de Dios, porque tenemos embarrada nuestra mente con todas estas enseñanzas que el mundo, a través del sistema escolar y también en las películas y todo lo demás, nos han impregnado con estas filosofías. Llevan a Pablo, porque no lo pueden contener, lo llevan ante el mero, el Areópago, para, según ellos, conocer cosa de interés o algo nuevo. Esta era gente que nomás le fascinaba algo nuevo. No creían en nada, pero querían escuchar algo nuevo. Querían escuchar algo nuevo. Sabía que de aquí nació la idea de noticias, de noticieros. Es increíble, mucho de lo que nosotros practicamos hoy en día no sabemos ni por qué. Hay muchas tradiciones que como cristianos practicamos y ni siquiera investigamos, ni averiguamos, ni nos interesa de dónde viene y por qué viene. Y andamos aferrándonos a tradiciones sin entender, a lo mejor esta tradición, si no tiene base bíblica, no deberíamos estar haciéndola. ¿Qué no? Como cristianos bautistas fundamentales, la autoridad de fe y práctica es la palabra de Dios. Querido cristiano, escúcheme, no sé cuánto tiempo usted tiene en la fe.
cada persona aquí es diferente. ¿Cuánto tiempo usted tiene en la fe cristiana o no sé? Pero es su deber, es su tarea estudiar bien lo que usted hace y por qué lo hace y de dónde viene. Y si usted no lo encuentra en la palabra de Dios, yo diría que eso es suficiente para decir, quizás no deberíamos de hacer esta costumbre. Querido hermano, es muy importante esta elección porque Pablo está enfrentando aquí el comedor o la recámara de toda la filosofía torcida, hermanos, antibíblica que enfrentamos hasta el día de hoy. Él estaba metido, hermanos, en donde le diríamos el seno de los lobos más rabiosos, donde de ahí brotarían filosofías y escuelas y universidades. Hermano, mucho de lo que hacemos en nuestro calendario romano es greco-romano. Muchas de las costumbres y cosas que, ¿sabía usted que ellos fueron los que comenzaron a inventar lo de Nicolás y Santa Claus y todo eso? De decorar con luces los barcos que se arrimaban a Grecia, porque ellos tenían a San Nicolás como un navegador, se dice, alguien que navegaba barcos, navegador, y ponían luces en todos los barcos porque de esa manera celebraban a este hombre que era bueno, que traía de importación cajas y los pasaba y se los robaba a otros mercaderos y los llevaba y los repartía a la gente más pobre, y de ahí salió esa idea. Tantas cosas que podría seguir y seguir. Estaba estudiando esto y es interesante, y lo triste, lo irónico, hermanos, que muchos de nosotros ponemos en práctica cosas que no es nada bíblico, nomás por costumbre, porque lo miramos que alguien más lo hizo. En vez de abrir las escrituras, Pablo les comienza a predicar el evangelio de un nivel que ellos entiendan, usando los poéticos griegos de sus escuelas, sin comprometer la verdad del evangelio. Y fíjense, hermanos, Pablo fue atacado por sus contemporáneos, porque en el momento donde cualquiera otro de nosotros quizás abriríamos la Biblia y comenzaríamos a predicar Romanos capítulo 3, 23, Romanos 6, 23, Romanos 5, 8, Romanos, todo esto, el plan romano, Pablo deja a un lado la Biblia por sí y les predica el evangelio usando los mismos poetas de ellos. Es increíble. Pablo fue criticado por esto. Después en Corintios, después a enfrentar otros, Pablo es criticado por esto. Pero fíjese cómo se defiende Pablo. Vayan a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Siempre me ha fascinado este preciso capítulo de Hechos. Si lo leemos bien rápido, lo vemos nada más como nos enfocamos en el Dios no conocido, pero no agarramos todo lo demás que está metido en esta visita de Pablo a este lugar. Romanos 1, por favor, 14, dice la Biblia así, noten conmigo. A griegos y a no griegos, dice Pablo, a sabios y no a sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Escuchen, aquí es donde se mete Pablo a lo profundo, lo que está aplicando a su experiencia cuando pasó a donde pasó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está la filosofía de escuela. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios corazones. Y esto es lo que está explicando ahorita, hermanos, es lo que él vio allí. Recuerde que estamos hablando
de un lugar, hermanos, donde decían ellos: disfruta tus placeres carnales como tú quieras. Despréndete, haz lo que quieras. Obviamente dentro de ese contexto había mucho homosexualismo y lesbianismo y muchas cosas perversas que no merecen que yo lo diga aquí. Pero fíjese cómo por negar, conociendo el Dios no conocido y escuchando quién era, dice, no lo reconocieron como, no lo quisieron reconocer como Dios. Por lo tanto, Dios los entregó. Y fíjese cómo sigue leyendo el versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que Creador, al cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y noten también en 1 Corintios capítulo 2, por favor, 1 Corintios capítulo 2. Pablo una vez más hace mención de su defensa. En 1 Corintios 2, 4, note lo que dice Pablo. Dice en el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Es interesante, hermanos. ¿Qué podemos nosotros entonces agarrar o aprender de esta historia de Pablo ante Atenas o en Atenas? ¿Qué sobresale de la persona del apóstol Pablo que debemos de pedirle a Dios que también existe en nuestras vidas? Porque recuerde, el enfoque de este estudio no es nomás conocer lo que estamos estudiando, sino que es encontrar el ADN de la iglesia primitiva y esos cristianos que Dios usó tan impresionantemente, y investigar cómo eran ellos, cómo pensaban, cómo reaccionaban, cómo obraban bajo presión, bajo las prisiones, las cárceles, los golpes, los ataques, bajo todas estas circunstancias. ¿Qué es lo que salía de ellos? Y es lo que estamos aprendiendo. Entonces, viéndolo a la luz de ese pensamiento, vamos a ver qué es lo que vemos en el apóstol Pablo que podemos nosotros aprender. La primera cosa que veo, Pablo ante toda esta circunstancia, lo encuentra en el versículo 16. Ahí regresando a Hechos 17, por favor. Dice Pablo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo primero que yo encuentro, hermanos, que necesitamos tener nosotros como cristianos es un corazón que arda para el Señor. Pablo, esperando a sus amigos, mirando la perdición, le enardecía su corazón y no podía callar. Esta palabra enardecía quiere decir esto: luchaba dentro de sí, se inflamaba su corazón, que sentía que explotaría como una bomba. Había un fuego que le ardía por dentro, como los hombres camino de Emaús experimentaron cuando se toparon con el Señor, que ellos dijeron esto después de hablar con Jesucristo, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Ardía en su corazón algo inexplicable. ¿Qué hace un cristiano actuar de una manera tan irracional y abnormal a este mundo?
¿Qué demuestra una pasión, que algo diferente el cristiano? ¿De dónde sale esta dedicación extraordinaria? Bueno, es el fuego que quema dentro de sus corazones. La energía que se desprende de un corazón ardiendo es el amor apasionado y es el mayor fuente de su poder. El cristiano que está en fuego es como una bomba atómica, capaz de influenciar y expandir por todo el mundo vida nueva, provocar en las naciones un cambio radical de su conducta, de sus morales, que viene como resultado del fuego que emana del corazón de ese cristiano. Por eso 12 hombres pudieron revolucionar, impactar a un mundo entero, porque no eran los hombres, era el fuego que quemaba dentro de sus corazones. Por eso Pablo le amonestó y aconsejó a Timoteo. En 2 Timoteo 1:6 le dijo Pablo: por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti. Y agarra esta parte que nunca le había puesto atención: por la imposición de mis manos. Quiere decir, hermano, que se transmite, se pega, se contagia. Con una sola chispa se enciende un fuego. Así es el amor de Dios, dice el corito. Por esto estos 12 hombres pudieron trastornar el mundo entero. No fue su heroísmo, ni sus recursos, ni sus talentos o sus habilidades, sino el fuego apasionado que les impulsaba a predicar sin miedo. Esteban, frente a sus detractores, recibiendo apedreadas, quemaba un fuego adentro de su corazón, de tal manera que impactó a un joven, Saulo de Tarses, que años después todavía era consumido por ese fuego que quemaba en ese hombre llamado Esteban. Pedro ante el Sanedrín, que no importaba los latigazos, las cárceles y los golpes, Pedro salía de ahí gozoso de predicar el evangelio de Cristo, porque había un fuego que quemaba en su corazón. Pablo ante el rey Agripa predicaba el evangelio y el testimonio con tanta pasión que hasta el rey Agripa dijo: man, por poco me persuades a ser cristiano. De ellos se desprende un ardor que brilla intensamente. Más que filosofías morales o la iluminación del intelecto, lo que esos hombres transmitían en el evangelio era un toque que hacía arder el corazón. Le pregunto, cristiano, ¿tiene usted ese fuego que arde en su corazón? ¿Cuál es el secreto para tener o avivar un corazón que arda para Dios? Porque es que a veces yo puedo pasar por personas que yo sé que es obvio que no son creyentes, pero no me molesta de ninguna manera. Porque es que yo puedo visitar parientes que yo sé que no son cristianos, pero no me conmueve el corazón a predicarles el evangelio. Más preocupado estoy en quedar bien con ellos que predicarles la verdad. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me sucede a mí cuando puedo pasar por una tienda, o pasar por personas, o pasar por vecinos que yo sé que no son cristianos, pero no me inquieta de ninguna manera? No pierdo sueño, no pierdo hambre, vivo mi vida como que si todo está bien. Sin embargo, vemos que estos cristianos no podían callar, no importaba la circunstancia, las luchas que enfrentaban, la intimidad de esta gente estudiada, hermanos, gente que conocía todo lo que Pablo conocía. Sin embargo, uno contra muchos, Pablo predicaba el evangelio, no usando un método, no usando una lista en orden, acudiendo a algo que alguien le enseñó, sino que usó lo mismo que ellos conocían y lo agarró lo que ellos conocían y les habló el evangelio de Cristo. Qué impresionante lo que un cristiano en fuego puede hacer para el Señor. Ponle un policía, ponle un capitán, ponle un gobernador, ponle un presidente, ponle quien seas enfrente de un cristiano en fuego, y ese cristiano va a hacer una diferencia en ese momento. Por eso muchos hemos perdido el impacto aún dentro de nuestras propias casas. Como padres no tenemos el fuego de Dios, y los hijos lo saben muy bien. Estamos apagados, no tenemos influencia ni autoridad espiritual, y por eso hablamos y regañamos y gastamos palabras a montón, pero no hay cambios, no hay impacto, porque no estamos en fuego para el Señor.
Oh, por eso, joven, batalla tanto con las malas amistades. Porque no hay un fuego que arde dentro de su corazón. ¿Qué diferencia haría un joven, una señorita que estuviera enamorada de su Salvador, en fuego para el Señor, donde quiera que anduviera, en la escuela, en el trabajo, donde quiera, la gente diría algo diferente de este joven, algo diferente de esta señorita? Las malas amistades no la buscarían, los malos amistades no lo buscarían, porque no podrían tolerar la locura, la inquietud de ese cristiano que siempre nos está hablando de la Biblia, siempre quiere orar, siempre quiere predicar el evangelio. Ya déjanos en paz donde quiera que vamos. Tú quieres hablarle a gente de Cristo, ya no nos avergüences, eso es para el sábado, dicen los cristianos apagados. Pero el cristiano que está en fuego donde quiera que va necesita predicar el evangelio. ¿Qué de usted, cristiana, cristiano? Estás tan apagado que ahorita mismo no está poniendo atención en la más mínima manera. You're disconnected. Está desconectado aún del mismo mensaje. Está aburrido. You're so dead spiritually. Está tan muerto espiritualmente que nada de lo que se está predicando del púlpito en este momento está llegando a su corazón. Podrá ser una persona muy intelectual, muy astuta, muy conocedor de filosofías, pero ¿tiene usted el conocimiento del Dios que se predica de la palabra de Dios? Qué diferente. ¿Cuál es el secreto para tener un corazón en fuego? La primera cosa que veo es amando la palabra de Dios. Fue el Señor Jesucristo que dijo en Lucas 12:49, fuego vine a echar en la tierra. En todo lo que nuestro Salvador hizo, estuvo presente su pasión. Había un apasionado fuego que brotaba desde adentro de su corazón, que lo llevó hasta la cruz del Calvario. Hebreos, por favor, 12, versículos 3 y 4. Dice la Biblia así. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice la Biblia, considera aquel que él a pesar de los ataques, del menosprecio, del oprobio, él fue hasta la cruz apasionado por algo que sabía tener que hacer. Había un fuego que ardía dentro de nuestro Salvador. Por eso el testimonio de Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 dice que cuando vio al Señor Jesucristo, miró en él ojos llenos de fuego y se tiró al suelo como un muerto, porque era un fuego consumidor el Señor Jesucristo. Jeremías habló de este fuego en Jeremías 20, por favor. Jeremías 20, por favor. Jeremías habló de este mismo fuego. Versículo 9 dice la Biblia así: y dije, no me acordaré más ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Y qué dijo? Y no pude. Ezequiel habló de este fuego en Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 1, por favor. Ezequiel capítulo 1 versículo 13 dice la Biblia: cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de anchones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Era una descripción de Ezequiel, ver la presencia de Dios. Isaías habló de este fuego en Isaías 6, por favor. Isaías 6, vayan ahí, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 6, dijo Isaías: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La palabra de Dios, hermanos, es como fuego. Quiero que vean Hechos, por favor. Hechos 6:7. Hechos 6:7, por favor. Hechos 6:7. Hechos 6:7, por favor. Hechos 6:7, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Como un fuego encendido crecían las llamas, y no podían tolerar, no podían detenerlo, no podían apaciguarlo, no podían apagarlo. Crecía la palabra de Dios, crecía el cristianismo. Era un fuego encendido la iglesia primitiva.
Noten cómo dice Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Por favor, vayan corriendo ahí. Jeremías 23, 29. Dice la Biblia así. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice la palabra de Dios? ¿No es mi palabra como fuego que dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Oh, qué impresionante. Jeremías 5:14. Jeremías 5:14. Por favor, vayan ahí. Jeremías 5:14. Jeremías 5:14 dice la palabra de Dios así. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Por qué? Por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Oh, hermano, ¿sabe por qué Dios no nos puede usar más de lo que nos está usando? ¿Sabe por qué quisiéramos que esa ruta explotara, que esa clase creciera, que esos niños cambiaran, esos jóvenes reaccionaran, esa familia, esos hijos respondieran? ¿Sabe lo que nos hace falta, hermanos? No es más palabras, más esto, más lo otro, más libros. Lo que nos hace falta es el fuego de Dios en nuestra vida, mi hermano. Qué diferente fuera si un padre se agarrara del fuego del Señor. ¿Cómo cambiaría su hogar? Si una mamá se agarrara en fuego para el Señor. Si alguien en la iglesia, si un joven en la juventud, si un líder, si un maestro, si alguien dijera, yo me voy a aprender y consumir en el fuego del Señor. Oh, qué diferente fuera. ¿Sabe qué es lo único que puede cambiar nuestros corazones? La palabra de Dios. Hebreos 4, por favor, Hebreos 4, capítulo 12, 4, perdón, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Es nuestra única esperanza, sin embargo es lo menos que hacemos de amar la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 dice así. ¿Estamos ahí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Dar cuenta. Brinquen a Hebreos 12, por favor, versículo 28. Así que recibiendo nosotros reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego ¿qué? Consumidor. Oh, hermano, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría nuestros hogares, nuestras familias, si amáramos más la palabra de Dios? Si amáramos la palabra de Dios, si nos enamoráramos de ella una vez más. Esos hombres camino de Emaús dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las escrituras? ¿Sabe, hermano? Un cristiano que no es fiel a la iglesia es un cristiano que se le va a apagar el fuego. Un cristiano que no viene a las comunicales a estudiar la Biblia es un cristiano que no va a poder estar en fuego para el Señor. Un cristiano que no estudia la palabra de Dios, que con regularidad no la escucha, no la lee, no la medita, no la busca, no la anhela, no la codicea, no tiene apetito para ella. Hermano, un cristiano que tiene problemas leyendo la palabra de Dios, abriéndola. Hay muchos cristianos, estamos yendo tras versículo y ni una vez ha abierto su Biblia. Está como un zombie. Mire sus hijas ahorita, sus hijos, voltea a verlos. Están como un zombie nomás, haciendo pasar los minutos. No están poniendo nada. Hay un glaze en sus ojos. Hay como algo que brilla sobre sus ojos, porque están aquí, pero están lejos de aquí en su imaginación. Con razón, hermano, tenemos el resultado que tenemos en nuestras familias. Con razón, mi hermano, porque venimos a la iglesia. ¿Cuántos años viniendo a la iglesia? Predicaciones las hemos escuchado todas. Hasta decimos como que algún orgullo, ya hemos escuchado todo, como si eso fuera un bache de honor. Eso es una vergüenza de que todo lo hemos escuchado. Sin embargo, seguimos con las mismas ondas todavía, mismas carnalidades, mismas insuficiencias, mismas tonterías, mismas niñerías, misma mundanalidad, misma inmadurez. Y todavía decimos, yo ya tengo tanto. Pues más calladito estaría yo, más silencioso. Porque el que sabe hacer el bien, dice la Biblia, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que la Biblia dice, le es pecado. Oh, hermano, la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hace arder nuestro corazón? La palabra de Dios.
¿Usted quiere ponerse en fuego para Dios otra vez? Comience a leer la palabra de Dios, a meditarla, a estudiarla, a anotarla, a memorizarla, a repetirla, a escribirla, a poner en las paredes de su casa. Hermana, ¿por qué no dibuja su casa con versículos? Ya deje esos muñecos de Promise, no sé qué tanto. Ya ponga atrás esa pintura de, hermano, ¿de qué sirve tener que estas flores? Y qué bueno, no estoy diciendo que no decore su casa, pero hermana, Deuteronomio capítulo 6, la Biblia nos instruye directamente que la escribirás en los postes de tu casa, en todas partes. Pero vamos a casas y ¿qué? ¿Dónde está la escritura? Oh, pero está una pantalla de 72 pulgadas. Pero la palabra de Dios, ¿dónde está? ¿Tiene versículos en su carro? ¿Tiene versículos en su trabajo? Ahí donde pasan los demás y miran su estación donde trabaja. Ora antes de comenzar el día de trabajo. Cuando es hora de almorzar, para y ora y da gracias a Dios por los alimentos. Hermano, la palabra de Dios es lo que cambia vidas. Oh, qué poderoso. Si una pareja comenzara a leer la Biblia juntos, le garantizo que no en mucho tiempo estarían arreglando sus problemas matrimoniales. Porque la palabra de Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. La palabra de Dios puede cambiar un esposo de no ser tan gruñoso y tan sangrón y tan indiferente y callado y esto y lo otro. En la palabra de Dios puede cambiar un esposo. La receta está aquí, no en sus palabras, hermana. La receta está aquí. Puede cambiar una mujer gritona, escandalosa y que quiere poner a todo el mundo en su lugar y una Juana Gallo. La palabra de Dios puede cambiar una mujer esas. Pero como nadie la abre, nadie la lee. No hay hombres en las casas diciendo vamos a leer la palabra de Dios. ¿Está leyendo tu Biblia? ¿Está leyendo tu Biblia? Vamos a orar. La palabra de Dios puede cambiar, hermanos, corazones. La segunda cosa es la presencia de Cristo. En Lucas 24, por favor, vayan corriendo ahí. Lucas 24, por favor. Lucas 24, por favor. Lucas 24. Versículo 36 dice la palabra de Dios. 24, 36 dice así la Biblia. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Es increíble. La presencia de Cristo es muy impactante. Cambia la circunstancia, cambia el ambiente. ¿Sabe lo que nos hace falta en nuestros hogares? Es la presencia de Cristo. Su nombre, su presencia. Juan se tiró al suelo cuando se topó con él. Cayó como muerto, dice Apocalipsis 1:17. Pedro, al ver sus ojos, después de haberlo negado, al mirar solamente sus ojos, lloró amargamente. Moisés se quitó el calzado de sus pies y se postró por la zarza que no se consumía por el fuego. Por esto Moisés exclamó en Éxodo 33: si tu presencia no va con nosotros, no saques de este lugar. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Dice la Biblia que cuando les llamó a él a ser pescadores de hombres, primero les llamó a él mismo. Apocalipsis 2:4 nos dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es nuestro primer amor? Es Jesucristo. Él es nuestro primer amor. La Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Él comenzó amándonos a nosotros cuando nadie más quería amarnos a nosotros. Él es nuestro primer amor. En 1 Juan capítulo 4, por favor. 1 Juan capítulo 4, por favor, vayan ahí.
En el versículo 7 dice la palabra de Dios así: ya estoy por terminar, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nota esa expresión: vivamos por Él. Se recordará eso en un momento. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y en Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estamos ahí. Note el versículo 18 y 19 y terminamos en esta escritura: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. La palabra primero. Él es y debe ser nuestro primer amor. Él es nuestro primer amor. Hermana, escúcheme. No, el motivo de su existencia y su vivir no son sus hijos. Sus hijos, mire, por más buenos que usted los ve, son ingratos. Y un día van a crecer y no van a estar con usted, lo van a dejar. Pero aquí hay parejitas que viven más por sus hijos que por la causa de Cristo. Se matan por los hijos. Se matan. Ya aún de edad grande se están matando por los hijos. Y le pregunto: ¿y por Cristo? ¿Y por el Señor? Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. Dice la Biblia en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda la plenitud. Dice Dios: vuélveme a amar como lo hiciste la primera vez. Vuélveme a amar, dice Dios, como lo hiciste la primera vez. Has dejado tu primer amor. Pablo declaró el por qué lo tenían como loco, cuando él dijo: porque el amor de Cristo nos constriñe. Podrás juzgarme como loco, pero no estoy loco, estoy locamente enamorado de mi Salvador. En la predicación de Pablo, y aquí terminamos regresando a nuestro pasaje, por favor, Hechos 17. Noten cómo Pablo predica el evangelio sin usar las escrituras. Versículo 23 dice Pablo, aquí terminamos, escuche. Estamos ahí. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre he hecho todo el linaje, está hablando de Adán, de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y agarra esta verdad, versículo 28: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Platón, uno de los profetas, uno de los filósofos de sus tiempos,
Él es el que había declarado en sus poemas, o poesías, gracias. Él declaró, porque el linaje suyo somos. Es interesante cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estaba conectando todo un sentir del por qué quemaba su corazón. ¿Sabe por qué ya no nos arde el corazón por las almas? ¿Por qué batallamos con la indiferencia? Por la apatía, la frialdad. Porque no amamos su palabra como antes la amábamos. La hemos diluido y minimizado de ser importante en nuestras vidas. No es nuestro pan diario. No la escondemos en nuestro corazón. No es nuestra lámpara que ilumina nuestros caminos. Ya no es más dulce que la miel que destila del panal. Ya no quema dentro de nuestros huesos. ¿Sabe por qué no arde nuestro corazón por las almas perdidas? Porque ya no amamos a Jesús ni su presencia sobre todo lo demás. Algo más lo ha quitado de su preeminencia y de su lugar, de su trono dentro de nuestro corazón. Alguien más, algo más amamos. Ya no le amamos como antes le amábamos. Por esto no arde nuestro corazón. Por eso estamos fríos, tibios, pero no calientes. Religiosos, pero no sin consagración, Desgastados, pero sin pagar ningún precio. De cercas y de labios, pero lejos en nuestros corazones. Al Dios no conocido, dijo Pablo. Al Dios no conocido. Quizás por eso, hermano Valencia, dijo Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, a fin de conocerle. Todos mis estudios, todos mis títulos, todos mis logros los tiro a la basura y los tengo por estiércol, a fin de conocerle a él. Se habla mucho hoy en día de la pasión de Cristo, pero tristemente carecemos de esa misma pasión. Los musulmanes parecen que tienen más pasión que nosotros, poniendo chalecos con bombas, matándose por su Dios. Los testigos parecen que tienen más compromiso, más fieles en las calles, repartiendo las mentiras. Los mormones parecen que están más dispuestos a dejar todo atrás y irse a un lugar lejano. Los católicos parecen que están más aferrados a su fe, a su religión, que muchos cristianos que han abandonado su fe. ¿Dónde están aquellos cristianos de Hebreos capítulo 11? Pablo no podía quedarse quieto ni callado. No importaba a quién enfrentaba, su corazón enardecía. Su corazón no podía detener. Hermano, en la vida cristiana vamos a enfrentar muchas luchas y muchos desánimos. Muchos desalientos van a venir en la vida cristiana. Muchas personas que un día estaban enfrente de la batalla y ya no están allí. Muchas iglesias que un día eran bautistas fundamentales, deteniendo en alto la doctrina sana, pero ahora ya no. Muchos cristianos que un día se sentaban con nosotros y servían con nosotros, pero ahora quizás están perdidos una vez más en el vómito de su pecado. Van a haber muchas batallas, hermano, muchos buenos hombres, como dijo David, ¿cómo han caído los valientes de Dios? Muchos cristianos. Pero hermano, la diferencia siempre va a ser el fuego que arde en el corazón. Si su fuego anda bajito, si no siente ningún fuego dentro de usted, es más, se siente frío, y no por el aire acondicionado, sino se siente usted frío espiritualmente. Ya no le interesa tanto ni siquiera cómo se viste. Ya no le interesa tanto ni siquiera las cosas que antes le interesaban. A duras penas vino esta noche. Ahí está sentado diciendo, ¿cuándo va a terminar el pastor ya? Si supiera el pastor lo cansado que estamos. Si supiera el pastor que a las 4 o 5 de la mañana tenemos que despertarnos para ir a trabajar. O quizás esta misma noche tenemos que ir a trabajar, dice el cristiano, cansado.
Pero dice la palabra de Dios en Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Será, hermanos, el problema es su corazón? Que ya no ama la palabra de Dios como antes la amaba. Ya no ama al Señor Jesucristo como antes lo amaba. ¿Sabe cómo cambiarían nuestras señoritas y nuestros jóvenes si se enamoraran del Señor Jesucristo? ¿Qué diferencia fuera? Pero hoy en día se ven nuestros jóvenes y tantos jóvenes buscando el amor en todos los lugares equivocados, en vez de aquel que los puede amar perfectamente. Qué triste es ver la dama, la esposa triste, amargada en su matrimonio, porque se siente que no la aman ni la aprecian como deberían de apreciarla. Sin entender ella que ella pudiera ser completa en el amor de Cristo y ser feliz en Él. Qué triste se ve aquel hombre que se siente menospreciado y mal atendido de su esposa. Se siente que no es hombre porque su esposa le recuerda de todas sus faltas, sin entender ese cristiano que Jesús lo ama y que Jesús lo quiere y que Él cree en Él. El problema es nuestro corazón. Sus problemas, hermana y hermano, no es la economía. No es aquel cristiano que me desanimó, que me criticó, que me atacó. No, hermano, ya elimine las excusas. Por eso Pablo dijo: son inexcusables. Usted sabe la verdad y usted sabe quién es su Dios. ¿Por qué no se vuelve a enamorar de su palabra? ¿Por qué no se vuelve a enamorar del Señor Jesucristo? Y va a ver que en poco tiempo va a comenzar a arder su corazón. Y va a comenzar a cambiar para bien. Y va a comenzar a querer hacer cosas que había dejado de hacer. Va a comenzar a entender la predicación mejor que como la estaba entendiendo. Pero nuestro problema somos nosotros. No es alguien más. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra, Señor.